reportes avanzados con Grid. Podemos observar que tenemos una tabla de pedidos. En esta tabla tendremos un campo principal, una clave. Tengo el cliente ID, empleado ID, tendremos una fecha de pedido, un precio y gastos de envío. Lo primero que vamos a hacer en este ejemplo es reemplazar este empleado ID por el nombre de cada uno de estos empleados. Para ello vamos a ir al entorno de desarrollo, vamos a ir al apartado de campos, buscamos el empleado ID y a través del lookup vamos a reemplazar ese valor. Vamos a ponerlo en formato automático y haremos lo siguiente. Traeremos de la tabla de empleados, buscaremos la tabla de empleados, su clave primaria es el campo ID y le diremos que nos muestre su nombre. Podemos también, en este caso, por ejemplo, cambiar la alineación para que se muestre hacia la izquierda, tanto en el título como en el campo. Si ejecutamos ahora nuestra grid, observaremos que este campo quedó reemplazado por el nombre de cada uno de los empleados. El siguiente cambio lo haremos para calcular el total de envío. Tenemos un campo precio y el gasto de envío. Lo que vamos a hacer ahora es generar un nuevo campo que no va a estar en la base de datos, será un campo calculado y se cargará con la información del valor del precio más el gasto de envío. Para ello vamos al apartado de campos, nuevo campo, agregaremos un campo, será del tipo moneda, le pondremos un nombre al campo, una etiqueta a este campo y lo creamos. De momento tendremos el campo creado, pero si ejecutamos la grid, veremos que este campo está vacío dado que aún no hay ninguna acción. Para ello nos vamos a ir al apartado de eventos y en el evento onRecord vamos a indicarle que el campo total va a ser igual a el campo precio más el campo gastos de envío. El campo gastos de envío. Recordemos que en ScriptCase, para hacer referencia a un campo, debemos utilizar las llaves. De esta manera, este código se ejecutará por cada una de las líneas de nuestra grid. Si ejecutamos ahora la grid, observaremos que ya tenemos el valor calculado para el total de cada uno de los pedidos. Ahora crearemos una agrupación de pedidos por empleados. La idea es mostrar todos los pedidos de un determinado empleado. Para ello, volvemos a ScriptCase. Dentro del apartado de agrupación, vamos a crear una agrupación estática. Creamos una nueva agrupación. Vamos a escoger el empleado. Le pondremos etiqueta a esta agrupación, la llamaremos empleado. Creamos esta agrupación y observamos cómo ya se agrupa. En este caso tengo los pedidos solamente de este empleado. Podemos ir cambiando, vamos a ir adelantando más registros que nos muestre, por ejemplo, de 50 registros. Y si avanzamos podremos ver, en este caso, pedidos de cada uno de los empleados. Cuando activamos una agrupación también se nos activará el botón de resumen. De esta manera, por ejemplo, podremos tener de una forma rápida pedidos por empleado. Si quisiéramos ver solamente los pedidos de Laura, que tiene 104, al hacer un clic observamos que cuando paso el puntero del mouse sobre el nombre, esto se convierte en un enlace y de esta forma nos mostraría solamente los pedidos de Laura. Volvemos a resumen, podemos indicar que quiero ver los pedidos, por ejemplo, de Steven y vemos solamente los pedidos de este empleado en particular. Otra de las opciones que tiene la personalización de la grid, como podemos observar en el pie de página tenemos la navegación donde podemos establecer los valores que muestre de 10, 20 o más registros. Podemos ir directamente al apartado de módulos del grid, en grid,
observamos que en este caso tenemos una paginación parcial. Una nueva característica es el scroll infinito. De esta manera, por ejemplo, podemos ahora mostrar los registros y veremos el comportamiento. Desapareció el pie que teníamos con los elementos de navegación y en la medida que nos desplacemos hacia abajo se irán recargando nuevos registros. Esta nueva característica se ha incorporado a partir de la versión 8.1.030. Podemos volver nuevamente al resumen, cambiar un registro en particular y vemos que el scroll infinito cómo trabaja. Cuando llega al último registro ya no muestra más registros. Ahora efectuaremos una totalización por empleado. Para ello vamos a ir a el apartado de totales, seleccionar campo y en este caso tenemos todos los campos que podemos totalizar. Observemos que los campos que están en color negro son los campos a los cuales podemos aplicarle algún tipo de totalización. Por ejemplo, podemos realizar la suma del campo total, también le vamos a pedir que nos dé el promedio, podríamos decirle que nos sume el campo precio y gastos de envío. También tenemos para hacer cálculos suma, promedio, máximo, mínimo, promedio ponderado y también un campo para poder escoger cuál sería el campo de índice para calcular el promedio ponderado. Una vez establecidos estos valores, ejecutamos nuevamente nuestra grid y observaremos cómo nos aparecerá al final de cada uno de los grupos de un determinado empleado la totalización. Vamos a seguir avanzando. Aquí tengo la suma de la columna precios, de la columna gasto de envío, de la columna total y también el promedio. También cuando apliquemos un resumen, si presionamos el botón de resumen, observamos que nos aparecen directamente esos campos totalizados. Supongamos que además de tener la totalización por empleado, necesitamos tener la totalización por empleado y por meses. Volvemos nuevamente al entorno de desarrollo. En la parte de agrupación empleados vamos a agregarle una segunda nivel de agrupación por fecha y en este caso le diremos que tome mes y año. Guardamos. Cuando ejecutemos nuevamente la grid observaremos que ya vamos a tener el resumen de empleados de este empleado, todos los pedidos que hizo en el mes 1 del año 2008, en el mes 2 y si aplicamos un resumen veremos la información mucho más detallada. Por ejemplo, tendré de este empleado todos los pedidos que hizo a lo largo de todo el año con sus totalizaciones y si quisiera acceder, por ejemplo, a los pedidos del mes 10, hago un clic en el mes 10 y veo aquí sus pedidos con las totalizaciones. Podremos también modificar y personalizar tanto el apartado de totalización como el apartado de resumen. Es decir, cuando presionemos un resumen, si queremos modificar la visualización de esta pantalla, lo podremos hacer dentro de, en el caso de la totalización de la parte del módulo de totales, configuración. Aquí podremos establecer, por ejemplo, si queremos que se vean los resultados en una sola línea, si queremos mostrar el total a nivel de cada página, en la última página, o que no lo muestre, ponerle títulos o etiquetas a las agrupaciones. También podríamos modificar la posición de los campos dentro de la totalización y lo mismo podemos hacer con el apartado de resumen. Existen una gran cantidad de opciones que podemos personalizar. Cuando nos encontramos en una visualización del tipo resumen, podemos observar que nos aparecen unos pequeños iconos que representan una gráfica. Por ejemplo, si quisiéramos graficar de este empleado el total, al pasar el puntero del mouse sobre el elemento de gráfica y hacemos un clic, vamos a generar la gráfica con los datos del resumen de este empleado en particular. Si volvemos nuevamente al resumen y quisiéramos graficar, por ejemplo, el total por empleados, vamos a ir a la suma total, lo hacemos un clic en este elemento y ahí tendríamos la gráfica de todos los empleados.
Todas estas gráficas pueden ser personalizadas a través de este componente donde podríamos escoger qué tipo de gráfica queremos, aceptamos y vemos la gráfica de forma dinámica, donde también podemos interactuar con cada uno de estos elementos. También tendremos la posibilidad de exportar la información que estamos visualizando en una grid a diversos formatos. Por ejemplo, desde el botón de exportar podríamos generar un archivo PDF, un documento de Word, un documento de Excel o también otros documentos como XLM, CSV, RTF o directamente imprimir esta grid. Para el siguiente ejemplo voy a exportar, por ejemplo, en formato PDF la información que tenemos en la grid. Va a generar el PDF, lo podemos descargar o visualizar. Voy a optar por la visualización y aquí vemos ya el documento en PDF con la información que refleja la grid.